Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio. Ahí están saludando las compañeras anotadas en el chat. Vamos a dar inicio entonces a este séptimo curso, Género y Derechos Humanos, organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este curso es el séptimo curso, entonces, les decía, de Género y Derechos Humanos, organizado por la Asamblea Permanente, la APDH, la Secretaría de Género, en realidad de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad. Yo me presento, soy María Elena Nadeo, vicepresidenta de la organización y secretaria de Género, en una coordinación colegiada con las compañeras que están aquí también, con Gretel Galeano de Catamarca y Luciana Mazuelos de San Juan. El curso este año, para diferenciarlos un poco en contenidos y ir avanzando en nuevos temas, lo hemos titulado, lo podríamos dedicar especialmente a un personaje que anda por allí. El subtítulo de este curso, Género y Derechos Humanos, es Los feminismos revolucionan la sociedad. Y la verdad que la tarea, la lucha de las mujeres y las diversidades, el colectivo, las colectivas de la diversidad, han transformado profundamente ciertos rasgos y ciertas instituciones. Bueno, en el día de hoy yo simplemente voy a darles esta bienvenida, decirles que el curso tiene algunos contenidos muy importantes, algunos los reiteramos a lo largo de los años, se van actualizando en función de nuevas aproximaciones, como siempre contamos con la participación generosísima de nuestras maestras orientadoras, pioneras en esta lucha del movimiento de mujeres, como Dora Barrancos, que está hoy con nosotros y nosotras. Y para dar un saludo, hemos invitado particularmente a los presidentes de la PDH, también es una conducción colegiada, y están aquí, en principio, Eduardo Tabani y Guillermo Torremare, a quienes les vamos a pedir un breve saludo. Bueno, no sé si me dan un segundo, simplemente una vez más agradecer sin duda a la labor incansable de la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Géneros y Diversidades de nuestra Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Decir que en realidad aplaudimos una vez más esta convocatoria y la tarea que se cargaron, que sin duda va a ser muy fructífera y que nos ayudará, como viene haciéndolo, como lo ha hecho en los 6 encuentros anteriores, a hacer realidad lo que en definitiva procuramos. Los feminismos, no tengo ninguna duda, no tenemos duda alguna, son una revolución en la sociedad. Así que bienvenida a la revolución, feministas, y agradecerles desde la gestión, decirles que no nos acompaña Soledad Astudillo porque está en una consulta médica con su chiquita, pero que mandaba un abrazo sororo y nada, saludaba en el mismo sentido estos encuentros que hacen también a la vida intensa de nuestro organismo. Guillermo. Bueno, gracias Eduardo, gracias María Elena. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Un saludo para cada una y cada uno de quienes se han inscrito para participar de este curso. Bueno, y espero que no se enoje conmigo, pero un saludo muy especial a la principal expositora de hoy, porque ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, querida y admirada Dora Barrancos. Bueno, ¿qué decir de este curso? Primero, el reconocimiento a la Secretaría de Género, porque realmente este es un trabajo extraordinario.
y que si bien el gran mérito es de la Secretaría de Género, de las compañeras que allí militan, es un orgullo para todos y todas quienes estamos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este curso ya es una especie de insignia de la APDH que tomó al feminismo como una bandera en sus primeros momentos. Yo en otras ocasiones, no lo voy a repetir esta vez, pero en otras ocasiones en la apertura de este curso he recordado siempre a una de nuestras fundadoras, Alicia Moró de Justo, que es un poco, me parece que uno de los íconos, uno de los símbolos más importantes del primer feminismo en la República Argentina. La cantidad de personas anotadas siempre, todos los años, y el nivel, la calidad de los y las expositoras que participan, hace que no sea necesario ningún comentario sobre la calidad académica y política de este curso. Yo, en esta ocasión, una sola línea quiero decir que este curso hoy es más necesario que nunca, porque hace un poco más de 48 horas las y los argentinos votamos, y las 2/3 partes de las personas que votaron lo hicieron por expresiones políticas que me animo a decir que denigran en muchos casos y en otros soslayan el feminismo. Las dos expresiones políticas que ganaron la elección, quienes tuvieron en conjunto más votos, ambas han planteado provocadoramente como una propuesta de campaña eliminar el Ministerio de las Mujeres. Creo que esto hace que hoy este curso sea más necesario que nunca, porque todavía tenemos una porción amplísima de la sociedad argentina anclada en costumbres que tienen que ver precisamente con esa sociedad que no solamente defiende valores patriarcales, sino que también defiende valores autoritarios y valores que conllevan en sí mismo la discriminación. Por eso es que a mí me parece que es absolutamente necesario este curso, se impone doblegar esas expresiones, y además porque más allá de todo lo que venimos trabajando, más allá de todo lo que se ha avanzado, lo cierto es que en el mundo y en Argentina, la desigualdad en todas las esferas entre los varones y las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas en materia de derechos humanos. De modo que la necesidad de este curso, la pertinencia de este curso es rotunda, es total. Dicho esto, gracias una vez más, felicitaciones a las organizadoras, porque realmente, como decía al principio, esto nos llena de orgullo, bueno, y que todas y todos lo podamos estar aprovechando de la mejor manera. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Guillermo Torremar, Eduardo Tabani, los saludos a Soledad. Y ahora sí, bueno, le damos la palabra a Luciana Mazuelos, de la APDH San Juan, que va a presentar a Dora y a coordinar la charla y el debate. Hola, buenas tardes a todos, a todes. Mi nombre es Luciana Mazuelos y soy secretaria de la Secretaría de Género de la APDH Regional San Juan. Les estamos dando la bienvenida a los que se están incorporando ahora a este curso de formador de formadores en género y derechos humanos. Les contamos que este curso es virtual por plataforma Zoom, pero que luego se va a replicar por el canal de YouTube de APDH Argentina y se va a transmitir en vivo en este momento también por la página de Facebook de APDH Argentina. La metodología es la siguiente. La panelista va a exponer durante un tiempo determinado y las participantes van a poder enviar sus preguntas a través del chat del Zoom y también de los comentarios de la página de Facebook de APDH Argentina para quienes nos están siguiendo por ahí. Sí les pedimos que silencien, por favor, sus micrófonos a partir de este momento. Hoy comenzamos con el primer encuentro, donde vamos a abordar la introducción a la teoría de géneros, los feminismos del siglo XXI, las propuestas, las luchas y los desafíos interseccionales. En esta oportunidad va a exponer la compañera feminista Dora Barrancos, que es doctora en Historia, licenciada en Sociología y magíster en Educación.
Actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ha dictado múltiples conferencias en seminarios internacionales y nacionales sobre políticas de género. Directora de proyectos de investigación de género y derechos desde el año 2004 y autora de numerosas publicaciones en ciencias sociales y estudios de género. Muchas gracias, Dora, por estar siempre con nosotras, por acompañarnos en la PDH y en estos cursos. Y ahora sí te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias a la PDH, al calor, ¿cómo decirlo? Al sentimiento que siempre tengo de que nuestras compañeras de la PDH mueven el mundo, mueven los mundos internos, y estoy segura de que este séptimo capítulo, ¿no? Creo que he participado en todos los capítulos, no me acuerdo muy bien, pero creo que perdonen un poquitito, tengo que aclararme la voz, en cuanto hay un poquitito de cambio de temperatura estrictamente ambiental, no de otras, me vienen estas alergias, pero ya se aclaró. Así que una vez más decirles que es un gusto inmenso acompañarlas en este extraordinario proyecto de formación. Así que bueno, vamos a ir a las cosas. Yo voy a hablar alrededor de 1 hora, porque así ustedes tienen tiempo. Vamos a dejar la última media hora final para preguntas, cuestiones y demás, para consensos y disensos, como me gusta decir. Y vamos a las cosas. En primer lugar, quiero decirles que una teoría feminista efectivamente como nervadura epistemológica. Una teoría como nervadura epistemológica, no apenas como ideas que pueden estar concatenadas, pero que no estaban representando una teoría feminista, como lo que ocurrió en el inicio del feminismo. El inicio del feminismo es de mediados del siglo XIX. Era un feminismo prospectivo, es más, su nombre no era tal, eran diferentes cauces emancipatorios para las mujeres, y solo a fines del siglo XIX, gracias a una gran militante feminista francesa, Hubertine Auclair, pasó a darse en un sentido de identidad en las diversas manifestaciones feministas del planeta a la consagración del término feminismo. Podría demorarme un poquito más y decir que Hubertine Auclair toma una ironía que había desplegado Alberto Dumas, hijo. Vale la pena esta anécdota. Alberto Dumas, hijo, finales del 19 en Francia, había tratado de feministas a los varones que habían apoyado el divorcio vincular. Él era una persona conservadora, y entonces hizo una acusación así, de mucha ironía, como el punto de vista de la condición femenina era central en las perspectivas de debate del divorcio vincular, por razones obvias, porque las personas que más sufrían en el contrato conyugal, ¿quiénes eran? Las mujeres, debido a la oclusión de derechos que tenían. Entonces, gran parte de los debates sobre divorcio vincular que vienen del siglo XIX y van a ir a parar al XX, el nuestro demoró muchísimo, ¿no? Pero eso es, después explico si quieren en las preguntas, significaba que los varones progresistas, librepensadores, en fin, que estaban a favor del divorcio, fueron interpelados, digo, en Francia como feministas. Entonces ahí Hubertine toma el concepto y devuelve con este concepto crítico toda la presunta ironía
de Dumas, hijo. Y ahora sí me vengo más acá. Ese primer feminismo dura hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. El primer feminismo tiene diferentes ciclos, pero va desde 1848 hasta 1948. Esto es arbitrario, no quiere decir hasta 1948. Lo que quiere decir es que nos aproximamos. ¿Por qué? Ese primer feminismo, hago ese pequeñísimo repaso porque tenemos que ocuparnos de cómo se gestionó, cómo se gestó una teoría feminista. Entonces, las principales cuestiones de nuestras antecesoras, tatarabuelas feministas, eran la conquista de por lo menos 3 derechos fundamentales. La igualdad jurídica, habida cuenta la condición de inferioridad en que estaban las mujeres, a propósito no solo de los códigos civiles que se impusieron durante el siglo XIX, aún en sociedades no codificadas, como es la sociedad anglosajona, las mujeres eran condicionantes totales de la potestad del marido. Estaban condicionadas a esa potestad. Ya no existía código civil. Los códigos son muy propios de nuestras naciones. 2. La procura del sufragio, segundo gran elemento de todas las feministas en general. Hay algunos grupos más especializados en sufragio. Hay algunos grupos feministas más especializados en sufragio. Y la tercera gran cuestión, para decir algo que en realidad está muy asociada a todos los cauces feministas, siempre debemos leer los feminismos en plural. Es una recomendación fundamental. Es la educación, el acceso a la educación en iguales condiciones que los varones. Después hay matices, etcétera, según países y demás. Agrego algo más. Las feministas fueron las primeras en solicitar a los estados, naciones, el reconocimiento del estado del maternaje. ¿A través de qué? De las asignaciones que se convirtieron en asignaciones en familia. Y los estados sí fueron dando paulatinamente ese derecho, pero ¿a quién entregaron las asignaciones familiares? A los varones trabajadores. Pero las que propusieron el reconocimiento de una asignación por la maternidad fueron las feministas. Bueno, ahora sí, quiero decir que una vez que se van consagrando, sobre todo los derechos al sufragio, sobre todo el derecho a la igualación jurídica que se va produciendo, no son, algunas veces ha demorado más un derecho que otro derecho. En Suiza, por ejemplo, es notable. Se ganaron primero derechos sociales, se ganaron derechos jurídicos, y los derechos políticos vinieron en última. Suiza es el país más tardío en que llegara la conquista del sufragio, lo sabían, ¿no? De la misma manera que en América Latina, el país que más demoró en otorgar el sufragio a las mujeres fue Paraguay. Fue uno de los países en que se demoró mucho la obtención. Pero bueno, digo, termina la guerra, y evidentemente hay ahí muchos trabajos que muestran que la propia guerra y las condiciones derivadas de la catástrofe de la guerra hacen un reacondicionamiento de subjetividades, culturas femeninas, un poco adocenadas a un apego doméstico, al maternaje, al cálculo. En Estados Unidos se vive lo que se llama el baby boom, una explosión de nacimientos, de modo que hay una especie, yo no digo de ninguna manera de retroceso de posiciones feministas, pero una especie de mormazo, una especie de entancamiento, una especie de statu quo, por decirlo de algún modo. De modo que hay que esperar hasta la década 1960
una década de enorme agitación planetaria, de enorme agitación planetaria. Y voy a decir rápidamente cuáles son los aspectos fundamentales de la agitación planetaria. Primero, la resistencia civil a la guerra de Vietnam en Estados Unidos. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam modifica los ambientes en el sentido de que mayoritariamente, sobre todo las personas jóvenes, eran contrarias a la circunstancia brutal impuesta por los Estados Unidos en Vietnam, que tenía una determinación aniquilante, pavorosa, sobre la cual, bueno, yo soy parte de esa generación, así que puedo recordar en carne viva lo que era la angustia que producía, la irritación, la indignación de la guerra de Vietnam, que terminó, como ustedes ya saben, con una pérdida total del imperialismo en esa bizarría brutal de Vietnam. Otro aspecto de la década es la convulsión anticolonial. Muchísimas naciones se desujetaron del orden colonial. La guerra de Argelia, para recordar una, ¿no? Todo lo que es África, sociedades asiáticas, en fin, otra circunstancia enorme de, digamos, de tembladeral internacional. Las revoluciones, la revolución cubana, 1959, luego los movimientos en ciertas comunidades. No es posible descontar el significado que tiene en la comunidad norteamericana la insurgencia de las poblaciones afrodescendientes. Una serie de circunstancias, inclusive con manifestaciones de insurgencia que tiene formas de lucha armada. Había grupos juveniles, negros, que estaban muy decididos a enfrentar de manera nada pacífica el régimen opresor norteamericano. ¿Está? La otra cuestión es la enorme cantidad de ebullición, enorme cantidad porque todo el planeta vivió, de ebullición estudiantil. Por todas partes había volcanes estudiantiles, que desde luego tenían mucho que ver con todo este contexto situacional que estoy marcando, pero también con una oposición a las formas capitalistas, de explotación, y evidente una insurgencia que dejó una estela notable. Sobre todo una recuerda el Mayo francés, pero no fue solo el Mayo francés. Hubo convulsiones en Berkeley, en Harvard, aquí en la Argentina, en Brasil, en Alemania, en Inglaterra. Hubo todo un estallido con consignas que de alguna manera se asimilaban de un país a otro, pero obviamente con razones propias, como fueron las insurgencias estudiantiles de América Latina. Al calor de un progresivo sentimiento, digo progresivo sentimiento en el sentido de su extensión generacional antiimperialista. Era connotadamente claro en las generaciones jóvenes la necesidad de enfrentar al imperialismo norteamericano. Por último, yo no puedo dejar de mencionar como un elemento que hace a la convulsión epocal, algo que contestaba al capitalismo, pero desde el punto de vista del consumo. El movimiento hippie, que era un movimiento que no estaba tan vinculado a los sectores populares, obreros, aunque hubo hippies obreras y obreros, pero en general el hippismo fue un movimiento de clase media alta, inclusive en Estados Unidos. Hubo mucha hippie, recuerdo casos de hijas de banqueros, ¿no? Inclusive formas a veces más, yo diría,
hasta más agresivas, más violentas de actuación. En general el mundo hippie era un mundo de paz y amor, ¿no? Pero también podía haber notas más violentas. Y esto ocurrió también planetariamente. Me parece que en la Argentina nos debemos todavía un estudio sobre nuestras queridas hippies y hippies, ¿no? Que tuvimos, porque no he visto todavía un trabajo que muestre sobre todo los orígenes de clase. Recuerdo yo mucha gente que se había ido no tanto a la estructura cultural hippie, pero sí recuerdo más, en todo caso, una renuncia a la vida de clase media y una inscripción de identidad con los sectores obreros. Conozco mucha gente que ideológicamente ya no participaba más de un modo ni siquiera contemplativo o inclusive militante, que no fuera la inscripción como obreras, como obreros, etc. Que es un poco diferente desde ya del movimiento hippie. He puesto esto y seguramente todavía hay que pensar en sí, el significado de alteración de las fisonomías de nuestros países de América Latina con la irrupción de grupos armados contestatarios en casi todos los países de la región. De modo que en eso brota un significado nuevo de la referencia notablemente, digo, atascada, cristalizada, hace un reverbero enorme, varios textos, uno de ellos el de Betty Friedan, que apareció ahí, La mística de la feminidad. ¿Y qué decía Betty Friedan? Betty es una figura interesante que después fue haciendo una involución bastante conservadora. Betty, pero en aquel momento, aquel texto era una suerte de dedo acusador acerca del adocenamiento, del establishment, al que había adherido la condición femenina, que se disponía solo el aspecto doméstico, el cultivo de las niñeces y la perspectiva inclusive de esa circunstancia muy norteamericana que a los 15, 16 años los chicos que han sido criados se van para las universidades y queda una suerte de sazón, porque por eso hablaba de la mística de la feminidad, ¿no? Es decir, había un sortilegio aquiescente, un sortilegio de establishment. Se había quebrado la antigua insurgencia que las mujeres le habían puesto a la tradición norteamericana. Entonces brotan una serie de movimientos, de manifestaciones y mucha bibliografía que va sí a traer la novedad de teoría feminista. Entonces, yo voy a recordar algunos textos muy interesantes. Apareció en 1961 un texto de Helen Garley Brown, Sex and Single Girl, que inclusive se hizo una película, que la autora reclamaba por la emancipación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco anterior al texto de nuestra amiga Betty Friedan, que es de 1963, La mística de la feminidad. En el 69, Gloria Steinem había publicado un artículo, Después del poder negro viene la liberación femenina. Algo así era el nombre del título. Y fue muy interesante lo que ocurrió. Pero ahí debo decir que se impusieron una serie de textos que provenían de una radicalidad política mayor, inclusive de tonos marxistas, porque siempre hemos visto a esta extraordinaria bibliografía que va a ir descollando por sus apreciaciones teoréticas, como si hubieran sido provistas por el cauce liberal radicalizado. Fue un gran cauce, el cauce liberal radicalizado, al punto que cuando se habla de radicalidad,
en el contexto situacional de entonces, se hablaba de liberales muy radicalizadas. Pero yo debo decir que hubo un aporte muy importante de textos que vienen del marxismo, como el de Sulamit Firestone, La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista de 1970. Y por supuesto, uno de los textos de la radicalidad, ¿no?, proveniente sobre todo de ese combustible liberal, pero radicalizado, que contesta, nada que ver, después podemos aclarar, las fórmulas radicalizadas liberales no tienen nada que ver con el neoliberalismo ni nada de eso. ¿tá? Entonces, el de Kate Millett, Política Sexual, de 1976. Después un texto de Germaine Greer, La mujer eunuco, la mujer que está como eliminada, hay alguna parte de ella que está eliminada, y gran texto de 1974, el de Mujeres, Cultura y Sociedad, que para mí me parece importantísimo, de Miguel Címbaliz Rosaldo y Luisa Lanfere. Son textos maravillosos. Por supuesto, Gran Bretaña tuvo una mujer que viene del marxismo. Marxismo, en Gran Bretaña nunca hubo una... A ver, hubo sí marxismo de tipo académico, ¿no?, en el cual se inscribe Juliette Mitchell, el estado de las mujeres, ¿no? Y por supuesto una figura que yo amo mucho, porque a mí yo le debo mucho en mi conversión al feminismo a mediados de los 70, Sheila Robotham, que también tenía un origen en el marxismo inglés, con ese trabajo precioso que fue traducido acá, Mujeres, Resistencia y Revolución, de 1972, un texto que anda por ahí todavía. Y desde ya en Francia, ¿qué teníamos como antecedente notable de lo que podría ser un cauce de una teoría feminista? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir había escrito su famoso texto, ustedes ya lo saben, el segundo sexo, justamente había terminado la guerra y Simone de Beauvoir escribe ese texto extraordinario, donde va repasando los condicionantes tremendos de la circunstante femenina, del sujeto femenino, que no puede ser siempre su segundo sujeto. Está impedida de ser sujeto de uno, de la unidad, es un segundo sujeto. Es un sujeto en falta, es un sujeto incompleto, etc. Y Simone de Beauvoir escribe ese texto extraordinario con una perspectiva filosófica basada en el existencialismo, y nos va a proponer, digo porque es necesario volver a esa primera fuente de doctrina teórica feminista, desde el punto de vista del existencialismo, nos va a proponer entonces algo que después va a ser un combustible notable. No se nace mujer. No se nace mujer. De la misma manera que no se nace varón, podríamos parafrasear. No se nace mujer. Es el mundo sociocultural, lo histórico, que va atravesando a nuestras sociedades, que nos van haciendo de condición femenina. Bueno, ese texto fue notable, fue muy retomado, sobre todo en los años 70 y 80 y más adelante, por todas las teóricas de ese feminismo que renacía, que se insurgía, y quiero decirles que la idea de Simone de Beauvoir es una dialéctica entre la inmanencia y la trascendencia. Y explico. Las mujeres, en ese estatus repetitivo de condición femenina adocenada, sin disrupción, sin contestación, sin insubordinación al mandato sujetador patriarcal, ahora acabo de incorporar el palabrón,
sujetamiento patriarcal, se encuentra en lo que filosóficamente se llama la inmanencia, un estado de inmanencia. Se sobrevive, se vive todos los días un poco más, pero no se llega a la insurgencia que lleva a tornarnos seres trascendentes. Trascender no quiere decir salir en los diarios como famosas, no. Trascender quiere decir interrumpir, sublevarse, insujetarse, darse cuenta. Eso es trascender. Y se puede trascender, como ustedes ya se imaginan, en un cuarto, si tenemos capacidad para un cuarto propio, porque ahí quiero decir que había un gran antecedente, aunque no podemos decir que hubiera burilado toda la teoría feminista, en Virginia Woolf, en sus dos grandes trabajos precursores, uno, un cuarto propio, que reclama la autonomía de las mujeres, y Tres Guineas, en la que sí hace un desarrollo histórico del patriarcado inglés, que es todavía casi impecable en sus caracterizaciones. Se ha escrito mucho de historia de las mujeres en Inglaterra, ha sido un lugar extraordinario, sobre todo para quienes hacemos historia. Ha sido extraordinaria la enorme cantidad de trabajos. Y la verdad es que Virginia Woolf, que miren, escribe ese libro cuando ya caen las bombas, Tres Guineas, caen las bombas nazis sobre Inglaterra. Ella está casada con un judío, pero aún así no deja de, porque responde en Tres Guineas, son 3 cartas, una carta que ha recibido, y ella va a responder con 1 guinea, 2 guineas, 3 guineas, cuál es la causa de la guerra. ¿Y dónde va a estar la causa de la guerra? En el carácter patriarcal dominante, en el que las mujeres no han participado. Las mujeres no han participado. Eso no tienen ninguna responsabilidad. Eso sí, hay un aguijón que clava Virginia Woolf diciendo, no tenemos responsabilidad. Por eso nuestra patria es el mundo. Hay una parte del texto de Tres Guineas que es muy conmovedor, porque piensen ustedes, bombas caen sobre Inglaterra. La lucha es contra el nazifascismo. Su marido es judío. Ella podía haberse, ¿cómo decirlo? Podía haberse apegado rápidamente a un sentimiento probélico, justificador. Pero ella va mucho más abajo. Mucho más abajo de la cuestión. Va a la fuente misma del orden bélico y dice esa frase extraordinaria, nuestra patria es el mundo, pero al mismo tiempo tiene ahí unas dolorosas indicaciones para que las mujeres no sean cómplices, para un despertar de las mujeres. Además indica cosas muy bellas, porque ella estaba muy inclinada al socialismo, aunque nunca fue una militante entera feminista, nunca fue una militante entera socialista, pero sus ideas estaban en estos arraigos. Y entonces ahí hay una cuestión que a veces se pasa por alto, pero una bellísima cantidad de indicaciones a que el mundo que vamos a conquistar entonces las mujeres no sea el mundo competitivo de los varones. Vamos a tener, sí, nuestra autonomía está en el trabajo, la actividad económica es fundamental para la autonomía. Es fundamental para sacarse al patriarcado de encima, pero no olvidar que tenemos un compromiso no concurrencial. Tenemos que ser no competitivas. Esto es casi imposible dentro del régimen capitalista, ¿no? Entonces ahora sí voy más rápido porque no podía dejar de mencionar que un antecedente fue Virginia, otro antecedente muy inmediato fue Simone de Beauvoir en El segundo sexo,
y ahí otra aclaración más sobre Simone de Beauvoir, al momento de la escritura, finales de los 40, Simone de Beauvoir todavía no había escrito, escuchen bien, El segundo sexo, ese libro matricial, digamos, ¿no? Pero todavía Simone de Beauvoir no se había apegado a la identidad feminista. Un poco más adelante, ella va a asumir la identidad feminista, un tiempo más adelante. A mí me gusta hacer siempre el mismo chiste, la misma broma, así que probablemente ya me la oyeron, pero vale la pena que la compartamos. Simone de Beauvoir se convirtió al feminismo leyendo a Simone de Beauvoir. Entonces, la verdad es que, porque ahí está dicho todo, y sobre todo lo notable, ¿por qué las mujeres, esto ya es muy teórico en la línea de Simone de Beauvoir, la pregunta es, ¿por qué las mujeres se reducen al estado de inmanencia? Se quedan bien casaditas, digo, pero infelices, ¿tá? Arropadas, pero infelices. Con un gran número de hijos, pero sí, la maternidad hace un poco feliz, a las que nos hace muy felices, pero y ella tiene una respuesta tremenda a esa pregunta. ¿Por qué algunas mujeres desisten de la emancipación? Y bueno, porque la libertad es un riesgo enorme. Salirse de una cárcel toda arropada, con dinero que viene a fin de mes, con, en fin, el pago de algunas regalías, algún par de zapatos bonitos que me regalan, etcétera, etcétera. Romper esa cadena es un riesgo enorme, y todas las mujeres creo que sabemos eso. Dar el paso a la libertad está lleno de riesgos, solamente que, en sus propias palabras, vale la pena, correr todos los riesgos. Entonces, yo he introducido algunos textos que tienen muchísimo que ver ya con la gestión de una teoría feminista. En general, hay una apreciación densa de lo que es la estructura patriarcal como la sustancia, por así decir, la sustancia general planetaria del sujetamiento de las mujeres. Y esa estructura patriarcal nunca se había situado tal cual, digo, salvo algunas antecedencias interesantes. No había un trazado denso y una de horadar, de significar, de hacer la historia del patriarcado. Entonces, la verdad es que ahí es lo que ocurre, es una historia del patriarcado. Y después vinieron muchos trabajos ya de historia, porque esa emergencia de la teoría feminista en esos años 60, 70, muy multiplicada en los 80, 90, con una cantidad de textualidades enormes, con gran discusión teórica, gran discusión. Salía una afirmación en un sentido y rápidamente se podía contestar, sobre todo las contestaciones tempranas de los grupos de mujeres negras, de las mujeres que no estaban en el canon de la racialidad blanca. Entonces, inmediatamente, no es un empeño reciente, el discutir fuertemente con las mujeres blancas el significado diferencial que tenía para ellas el hecho de ser mujeres. Y ahí viene un concepto que fue trabajado en un inicio a fines de los años 80, el concepto junto
dos conceptos aparecen. Uno, género. Se empezó, sobre todo en la cuenca anglosajona, comenzó a tener alta estabilidad, pero no quiere decir definitiva estabilidad. Yo voy a recordar una gran epistemóloga, filósofa ella, Sandra Harding. Hay un trabajo precioso que tiene que ver con ciencia y feminismo. Y ella dice, género es un aspecto, es un concepto provisorio. Lo vamos a usar, no lo vamos a reificar. Así que los enemigos de la ideología de género están equivocados si creen que efectivamente tenemos una vinculación cosificada, reificada de la palabra género. Porque, miren, en algunos lugares el concepto tardó. En España hubo una discusión que duraba en los 90 tremendamente. A las españolas les gustaba seguir hablando de diferencia sexual, no de género. En América Latina, yo creo que no hubo tanto combate. Acá se adhirió a género de manera bastante pacífica, porque en esta región nuestra encontramos que era mucho más interesante usar la palabra género que usar posición antipatriarcal del feminismo. Nos ahorraba muchísimas cuestiones. Es decir, era mucho más interesante, pasó inclusive con el allegamiento de las teorías feministas a la universidad, cosa que se hizo recién a inicios de los años 90. Empezó a haber, primero los primeros núcleos eran núcleos de estudio de la mujer. Después pasaron a ser núcleos de estudio de las mujeres en plural. Y muy rápidamente, si uno sigue lo que va pasando en los años 90, se van convirtiendo en estudios en general de género. Porque eso lo comprendió muy bien Judith Butler. Judith Butler discutió mucho el término género a propósito de una presunta, ¿cómo decir?, zona de reificación. Género tranquilizaba mucho, sobre todo a las propias feministas, decía ella. Pero lo que puso en debate Judith Butler no es la eliminación de la palabra de género como palabra, no es por ahí. La eliminación de la idea de que antes de la palabra género está sexo, y sexo ya es cultural. La palabra sexo ya es cultural. ¿Se entiende lo que quiere decir? No es que se pretendió erradicar, no. Ella decía, están un poco engañadas, piensan que género, que es un dispositivo conceptual, que alude a alguna base biológica, pero que en realidad alude a la construcción sociocultural de la condición femenina y también, por supuesto, de la condición masculina. Y ella decía estar engañadas, porque lo que ya define las circunstancias diferenciales es la diferencia sexual, sexo, y las sexualidades. Entonces, en realidad, ella se empeñaba en discutir, sobre todo con el mundo feminista, no con las posiciones contrarias. Ella dice, sexo está cargado de cultura. Y quiero adelantarles algo, ¿por qué en aquel momento nos parecía? ¿Por qué? Porque ella dice, lo biológico está todo interceptado por la cultura. Todo interceptado por la cultura. Espero que todavía se haga más luz. Las diferencias, yo no soy de las que voy a sostener, la biología no existe. Porque nos miramos un día a la cara, acabo de cumplir yo años, ¿no? Y la verdad es que se nota, se va notando. Lo bio tiene una circunstancia cíclica irremediable. Ahora bien, lo bio está todo atravesado por condiciones culturales. Voy a tomarme a mí misma como ejemplo. Voy a hacer una autorreferencia un poco patética, pero sirva como ejemplo. Hace
30 años, una mujer de 83 años como yo, como los que acabo de cumplir, no se parece en nada a lo que yo soy, probablemente, salvo excepciones. Muy pocas había 40 años atrás, 50. Una señora de 80 años estaba socialmente destinada a una, bueno, a hacer calceta, a quedarse en casa, en fin, hay excepciones, desde luego, pero estoy hablando de imaginarios sociales, no de las excepciones. Por lo tanto, toda la circunstancia, esa arquitectura biológica está toda penetrada culturalmente, socialmente. Nuestra edad, y no lo ha dicho solo, lo ha dicho una figura que no era feminista, como Norbert Elias. La edad es una edad social. Construimos las edades sociales. Llamamos niñeces, bueno, en el pasado, quiero decirles algo, hay trabajos preciosos en historias que muestran el nacimiento del concepto de niñez. Y es del siglo XVII. Hasta ese momento hay un Philippe Ariès, es un gran autor francés que ha trabajado esto, pero también han trabajado otros historiadores. La niñez se confundía a los 2 o 3 años con la adultez. No hay un cuidado de la niñez. Si ustedes ven, sobre todo las imágenes que deja la pintura, los niños se visten exactamente como visten los adultos. En el siglo XVII hay una ruptura y comienza a haber una primera concepción de niñez. El concepto de niñez que tenemos hoy tiene muy poco que ver con el concepto de niñez que tenía el siglo XIX. Además se inventó algo que no existía. El siglo XIX inventó el concepto de adolescencia. Lo inventó médicamente, lo inventó socialmente, lo inventó pedagógicamente. Agrego todas estas cosas para decirles que, ¿qué es ese producido? Es un producido social y cultural, no es de la biología. Es una marca social y cultural. Estamos totalmente interferidos por acontecimientos socioculturales. Entonces, hay una tal dialéctica entre lo bio y lo social, que en realidad lo social impone su propio ritmo. Impone el orden de las enfermedades. Hay enfermedades que antes no existían, que tienen tantísimo que ver con los movimientos socioculturales, lo que está ocurriendo. Recientemente hemos tenido una prueba enorme sobre esto, el COVID-19. Algo que existía, pero probablemente fue alarmantemente traído en una circunstancia que no es del orden natural, es un orden sociocultural. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sé que van a estar llenas de preguntas, pero, en fin, es lo histórico-social, es la cultura lo que estamos viendo. De ahí las concepciones tan diversas. Ser una mujer en el siglo XIX era ser una persona absolutamente disminuida en sus facultades. Solo era importante la aparición, solo era importante la reproducción. Teníamos inclusive la idea, en aquella época, de que nuestra inteligencia era una inteligencia deprimida, y que en la escala evolutiva que Darwin había planteado, las mujeres estaban en un rezago. Y eso lo decían todos los libros importantes, no lo decían las personas sin cultura, lo decía la ciencia. De la misma manera que la ciencia fue gran connivente con el racialismo. Las cabezas entonces diferenciales, los cráneos más grandes que mostraban que la raza aria era más importante en inteligencia porque, en general, las mediciones que se hacían sobre la vida prusiana, la gente en Prusia era más grande, más grandota, sus cabezas tal vez más grandes, por lo tanto se concluía
les puedo aconsejar leer algunos trabajos que vienen del siglo XIX, la inteligencia se medía por el tamaño de los cráneos. Ahora, eso no lo decía la gente poco ilustrada. Eso lo decía la gente ilustrada. Lo decía la propia ciencia. Fíjense ustedes. Entonces me fui tan atrás para decirles el significado que tiene el combustible sociocultural en nuestra biología. Lo que hace cambiar a la biología. Por otra parte, seguimos en evolución. Saben ustedes que seguimos en evolución. Parece que no. A veces parece que estamos sin involución, pero bueno, esta es otra cuestión. Pero seguimos en estado evolutivo. Entonces, he ahí planteadas las primeras tesituras teoréticas feministas, que fueron obviamente muy penetradas, yo diría, por cómo se auscultó el origen de la desigualdad humana a propósito del patriarcado. Otra noticia más, el patriarcado no es íncito a la especie. No viene con la especie Homo sapiens sapiens. Fue inventado recientemente, 7.000, 8.000 años atrás. Con una cosa extraordinaria. El grupo masculino se sintió dueño, hizo el adueñamiento de los cuerpos de las mujeres, sometiéndolas, primero intercambiándolas forzosamente de clanes, etcétera, 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 hasta una organización impactante que tenemos, que creo que es lo único que nos distingue cabalmente de otras especies. Cuando preguntamos qué es lo que nos distingue de primates, de las formas superiores, de orangutanes, chimpancés y otras formas muy interesantes. Miren, la inteligencia, desde luego, la nuestra es más, pero el lenguaje, bueno, hay lenguajes, parece, bastante articulados en esas especies. Además, los mamíferos superiores tienen lenguaje. Miren, lo que nos distingue, sí, además de grados de inteligencia, de complejidad, de una articulación neurológica mucho más compleja, lo que nos distingue es que somos la única especie que tiene orden simbólico. Un chimpancé no tiene orden simbólico. Un chimpancé no sabe nada de algo que es elemental en la creación del orden simbólico, que no sabemos cuándo empezó a ocurrir, pero que conjeturamos tiene muchísimo que ver con el surgimiento del propio patriarcado. Y que, bueno, varias lecturas psicoanalíticas indican que lo que rige el orden simbólico, esa norma interna tremenda que nos comanda, que tiene una parte oscurísima, porque el orden simbólico tiene una parte oscura, inconsciente, etc. Sin embargo, el comando de abajo es el nombre del Padre. Ese orden simbólico, que efectivamente, que tiene como una noción, la prohibición del incesto. ¿Cuál es una de las nociones? Debe haber psicólogas, psicólogos entre ustedes. Pero si hay una noción que le da una argamasa fundamental, una de ellas, es la prohibición del incesto. Y efectivamente que lo hemos construido como una norma de un automatismo. No estoy hablando de las excepciones a esta circunstancia, que las hay y las hay. Estoy hablando de lo que está normado regularmente en los imaginarios prevalentes sociales y jurídicos. ¿Está claro? No estoy hablando de las condiciones de, digamos, de avería que tiene el principio. Pero es fundamental en el orden simbólico. Les voy a decir que cuando al gran antropólogo y filósofo francés, ¿no?, a Lévi-Strauss, le preguntó un extraordinario biógrafo, Didier Eribon, que también hizo unos trabajos maravillosos con Foucault, etcétera, etcétera.
Eribon le preguntó a Foucault, a nuestro gran antropólogo Lévi-Strauss, ¿cuándo surgió el orden simbólico? Y con una enorme sinceridad, a la sazón era muy amigo de Lacan. Era un periodo en que Lévi-Strauss era amiguísimo de Lacan. Luego se separaron dramáticamente, se quebró la amistad, se quebró muy fuertemente. Y Didier Eribon hace dos cuestiones. Le pregunta, él usó mucho, Lévi-Strauss usó mucho elementos lacanianos para la descripción densa de las circunstancias antropológicas que analizó, ¿no? Sociedades que todavía estaban en un estado encomillado, primitivo, que son muy importantes esos análisis. Entonces, ahí le preguntó, y había una interpelación importante a las tesis lacanianas. Entonces, Eribon le pregunta por qué. Entonces él dice, bueno, yo lo citaba mucho porque éramos muy amigos. Entonces, no quiere decir que a veces no era que llegaba a comprender todo el significado, pero venía bastante bien para dar idea de las notas que constituían alguna de las tantas comunidades que analizó Lévi-Strauss. Inclusive él se quedó mucho tiempo en Brasil. La segunda cosa interesante es que Eribon le pregunta a Lévi-Strauss, tanto analizar el pasado arquetípico de varias sociedades y demás, ¿cuándo surgió, pregunta del millón, el orden simbólico? Y Lévi-Strauss con una sinceridad extraordinaria dijo, qué sé yo cuándo. Pero todavía saben que es una circunstancia que nos conmueve mucho. Porque el orden simbólico le va a dar, sí, la primera estricta separación de la naturaleza que llevamos. Una separación dramática de la naturaleza que llevamos. Y digo, mucho más recientemente, en los finales del 89, se puso, ya venía una serie de circunstancias que interpelaban a las teorías feministas blancas, digamos, ¿no? Acerca de la condición femenina diferencial de las mujeres negras, sobre todo de las mujeres negras, porque el planteo sobre todo se hizo en las comunidades norteamericanas, etcétera, interpelando a la racialidad blanca teorética. Y bueno, ahí, hacia finales de los 80, tenemos a una figura, Crenshaw, Kimberly Crenshaw, que era jurista, que era abogada, y que era negra, y Kimberly inventa el concepto de intersección. Intersección. Bueno, era un concepto que en realidad desplaza a un concepto que dentro de sociología usábamos mucho. Cuando yo me formé, en los años todavía 60, finales de los 70, hablábamos de cruce de dimensiones. Bueno, como había un fulgor muy estructural funcionalista, no viene al caso, se hablaba de, digamos, de algo que eran las variables que se cruzaban. Luego los métodos cualitativos vinieron a desplazar mucho la idea variable, una algoritmización, una matematización que no se podía concebir. Porque también se ha hablado del género como variable. Estamos hablando en todo caso, sí, se usa sexo para decir varones, mujeres que votan, etc. Pero en realidad no se trata de una variable, se trata de una dimensión de alta constitutividad, el plano de la diferenciación sexual. Porque entraña esa diferenciación sexual, digo, entraña toda la historia de la más antigua forma de desigualdad humana.
voy a volver a decir esto. La más lejana, histórica presencia de elementos de desigualdad ha sido dada por la condición de género, que es la responsable, en todo caso, de las otras desigualdades. Cuando el patriarcado deviene tal, lo había caracterizado Federico Engels notablemente en un texto notable de los años 80, porque el patriarcado hacía todos sus efectos en la sociedad decimonónica. Y por lo tanto, Engels fue uno de los que trató. ¿De qué se trata esto del patriarcado? ¿Cuál es este dominio hegemónico de los varones sobre las mujeres? ¿Qué es esta hegemonía? ¿De dónde viene? Bueno, Engels llegó a la conclusión de que el patriarcado, el sometimiento de las mujeres, devenía de la apropiación, de la primera privatización que se habían dado los grupos clánicos. Privatización del bosque, privatización del agua, privatización no del orden burgués, entiéndase bien, no de un señor que, no, de un orden clánico. Ese grupo que se había apropiado del agua, de los recursos, de los rebaños, él le daba muchísima importancia a la patrimonialidad sobre los rebaños. ¿Por qué? Y porque es decisivo tener rebaños para la sobrevivencia. Algunos otros autores han enfatizado sobre todo la capacidad sobre la agricultura. La revolución agrícola venía haciéndose y se va a encontrar con el diferencial que van a crear las comunidades humanas en orden a la primera discrepancia fundamental, varones de mujeres. Las mujeres son obligadas a ser rotadas, les guste o no les guste, tienen que rotar. Para evitar muchísimos problemas, inclusive problemas internos, y problemas interclánicos. Así que lo mejor, las mujeres rotan. Entonces estoy diciendo a grandes, con grandes pinceladas, todo lo que trajeron las feministas y su teoría en los años 60, 70 y 80. Ahí apareció un texto precioso de Gerda Lerner, El origen del patriarcado, que le invito a leer, texto precioso que hay. Hay ahora una edición, había una edición española, ahora una edición argentina que tiene una notita introductoria mía, que es lo de menos. Pero, digo, ahí Gerda hace una discusión bellísima con don Federico. Y dice, sí, se trata de la apropiación. Se trata de la patrimonialidad. ¿Quién es dueño? Pero el primer objeto de la patrimonialidad son los cuerpos femeninos. Y los cuerpos débiles. Y una podría decir, en el pasado hay circunstancias temibles del patriarcado, el derecho romano, tremendo. Lástima que no se enseña en nuestras facultades el derecho romano como vertebrado por el significado patriarcal, sino que aparece como, en fin, un dato más. Pero me vuelvo al presente y digo, pudimos saber de todo esto, pudimos construir una epistemología que dice, el principio de la desigualdad está dado por esto. Sobre esa desigualdad se interseccionan una serie de desigualdades, que era lo que decía Kimberley, no solamente ella, porque hay mucha discusión si fue o no fue la primera en poner. Intersección desplazó, como digo, a lo que antes en sociología llamábamos cruces, cruce de esta variable, cruce de esta, la raza. Lo que sobre todo las feministas negras norteamericanas decían, cuando una mujer es negra, es mujer, es negra y es pobre, la intersección es dramática. Todo eso significa un deterioro social enorme. Ser negra, ser mujer, ser negra, ser pobre es, en la percepción, sobre todo de nuestras feministas teoréticas, que fueron muchas. Luego vino, obviamente, una
gran apropiación de los sentidos, de las diferencias que correspondían a todos los grupos, en realidad desde perspectiva de una matriz étnica. Las chicanas, que eran las mexicanas que se habían ido a vivir y que habían hecho su vida académica y demás, que reclamaron obviamente concepciones diferenciales para el estatuto de las mujeres. Y ni les digo el horizonte que puso obviamente en la teoría feminista, el horizonte nuevo que puso lo que era la epistemología a cargo de nuestras compañeras lesbianas. Con nombres muy importantes, Adrienne Rich, por ejemplo, entre ellas, es decir, una concepción acerca de cómo la hegemonía heterosexista había significado inclusive escándalos en la forma del lenguaje, etcétera, etcétera. Entre las grandes teóricas del feminismo aparecido en esa época, que es un clásico para mí, es Luce Irigaray en Speculum de la otra mujer. Para la gente psi es imprescindible volver a leer Speculum de la otra mujer. Speculum no como espejo, porque alguna vez la entendíamos como espejo, hasta que la pudimos leer con mucho detenimiento. Filósofa, ella hacía análisis con Lacan, se pelea duramente con Lacan, dramáticamente con Lacan, y produce ese texto notable, Speculum de la otra mujer. Ahora hay una edición muy buena, estoy haciendo una propaganda indebida, pero es una buena edición de Akal, una nueva edición de Speculum de la otra mujer. Digo nueva hace unos añitos, ¿no? Pero Akal tiene una revisión muy interesante. Irigaray fue una figura de enorme capacidad para discutir con los principios del psicoanálisis. Una gran capacidad. Yo creo que, en fin, ella hace toda una torcedura con la famosa envidia de pene y demás, y le da todo un significado sociohistórico a la construcción de los elementos del psicoanálisis. Discute mucho con Freud y mucho con Lacan. En suma, estamos viendo cómo vino a tono esta teoría, que obviamente pasó a ser teoría de género. Insisto, es una teoría que tiene que ver con, sí, con las relaciones de género, pero y se ha encontrado ahí digo lo de Judith Butler, cuando discute mucho tiempo, ¿por qué insistir si la diferencia cultural ya es, la palabra sexo es la diferencia de la cultura? Ya está la cultura metida cuando dicen nena, nene, nació un nene, una nena. Ya está la cultura. Entonces, sin embargo, Butler, en un texto posterior, se dio cuenta de que el empleo de conceptos tiene un significado político según contextos. Y admitió notablemente que el uso del término género, que no lo quería destronar, insisto, ella decía, atención, sexo es paramétricamente cultural, eso es lo que ella quería decir. Pero se dio cuenta de que el concepto género era un instrumento de lucha enorme, sobre todo cuando reconoce lo que pasa en Beijing, en 1995. Frente a las alternativas conservadoras, disciplinantes del modelo estereotipado de la mujer que tiene un significado procreativo único y que se ve binariamente varón-mujer, ahí se da cuenta, sobre todo, creo, viendo el desempeño de las latinoamericanas, que la palabra género era un instrumento de lucha. Y ahora, ya voy cerrando, es un instrumento enorme de lucha. Por lo tanto, lo vamos a seguir utilizando. A mí me gusta decir, no les gusta la palabra género,
es odiosa, porque da idea de que no hay solo dos géneros. Ahí estaba ya el problema. Porque no se querían enfrentar con la idea de que no hay mundo binario, varón-mujer. Dicho, agrego algo más. Gracias a las neurocientistas feministas que están apareciendo en la escena, hay mucho neurocientista testosterónico, pero hay mucho neurocientista feminista que ahora ha aparecido. ¿Y ustedes saben cuál es la última novedad de esas neurocientistas? No existe, porque se dice, el cerebro condiciona el sexo. Además, la mente está toda acá. No, la mente es una cuestión que no está solo en la cabeza. Las sensaciones, las sensibilidades tienen muchísimo que ver. Aunque las neuronas sí, no están en la rodilla, están en la cabeza. Pero lo que dicen las neurocientistas notables que han aparecido en los últimos 10 años, han hecho una red, su sede está en Suecia. ¿Saben lo que dicen? Miren ustedes. Se lo vamos a comunicar a algún profeta que anda por ahí. No hay cerebro femenino y cerebro masculino. Hay una especie de damero. Tomaron todos los casos de los neurocientistas que hablaban de promedios. Ellas van tomando individuo por individuo. Casi toda la neurociencia se basa en pequeñas escalas. Es increíble porque es muy poco razonable que se saquen consecuencias sobre mínimas porciones de muestras. ¿Está claro? 50 casos para hablar de cerebro masculino y cerebro femenino. Tomaron todos esos. ¿Y saben qué hicieron? Trataron individuo por individuo, no por los promedios. Y da una situación bellísima, que es que todo el mundo tiene como una forma de aspectos masculinos, aspectos femeninos, aspectos masculinos, aspectos femeninos. ¿Qué quiere decir? Que somos hechos socioculturalmente, mujeres, varones y demás. Para terminar, decirles que claro, tenemos enormes desafíos en los días que corren. Hay una cruzada contra la ideología de género, hay una cruzada antifeminista. Insisto que la novedad de las extremas derechas hoy es que hicieron de todo esto ahora programas políticos, programas electorales. Antes no, antes había gente conservadora, reaccionaria, que era homofóbica, transfóbica, que era antifeminista. Ahora es programa. Este es el salto cuántico que han hecho las derechas. Programas. No solamente la capilaridad que piensa que las feministas somos las destructoras del orden natural, porque hemos venido a corromper lo que la naturaleza naturanda indica. Miren, la naturaleza naturanda no sabe que se llama naturaleza. ¿Está claro? La naturaleza ya es interceptada por el vocabulario nuestro. Un gran autor, que después devino muy importante por su teoría de la representación y demás, Moscovici, hace muchos años, cuando no existía, creo que todavía estábamos acerca de la digregación de lo binario, muy atrás, hizo un libro precioso que se llama Historia Humana de la Naturaleza. Y les animo a leer también textos como los de Stephen Jay Gould, La falsa medida del hombre, y otro texto maravilloso, con eso voy a cerrar, que ha contribuido mucho. Era un gran Stephen Jay Gould, gran amigo de la causa feminista, que escribió muchísimo. Llegó a ser importante, paleontólogo de nota, llegó a ser muy importante en Harvard. Se impuso. Eso siempre llama la atención. Tuvo que reconocer. Tiene un libro precioso, se lo vamos a regalar también a algún candidato por ahí, a ver si se retempla un poco. Bueno, creo que la consecuencia será que está más convencido del sortilegio que lo comanda. Dientes de gallina, dedos de caballo. Para que ustedes vean
lo que Stefan Jay Gould dice. Gente, no se procuran normas morales en la naturaleza. No hay norma moral en la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza. ¿Cuál es la norma moral del tsunami, del volcán, del vendaval? Entonces, quiero decirles que estamos haciendo una construcción cada vez más humana, y finalmente asegurarles que sí, los desafíos mayores que tenemos es hacer un cauce de dignificación de la condición humana, pero no solo de las mujeres. Ahí está la cuestión. El avance del feminismo debe significar una profunda alteración crítica para la hegemonía representada por los varones, sobre todo cis. Pero al mismo tiempo decirles que hay, sí, una promesa de una bella utopía, de alta mancomunidad, en el sentido fundamental del disfrute igualitario de los bienes que hemos creado y los que vamos a seguir creando. Y que efectivamente el feminismo seguirá siendo el cauce de aquella promesa emancipatoria que alguna vez fue totalmente renovado en los años 60, 80 y 90, y que al mismo tiempo siempre observará el feminismo que no es crítico. El feminismo que no es crítico es una abdicación del feminismo. Tenemos que seguir proponiendo fórmulas críticas, y a medida que reconozcamos singularidades en esto de la condición femenina, que es absolutamente heteróclita. Hemos incorporado recientemente, pero no en el pasado hubo una gran figura del feminismo caribeño que venía de los pueblos originarios, era una india, Prudencia Ayala, feminista notable en la década de 1910. Era del pueblo de una nación originaria. Así que lo que estamos haciendo ahora es efectivamente conmover aún más, y con eso también conmovemos la teoría. La teoría indica práctica política, no hay que olvidarse de eso. Para otra clase podríamos decir cómo algunas teorías feministas pudieron provocar políticas equivocadas, sobre todo en Estados Unidos. Pero eso es porque en nombre de una teoría se puede hacer un despliegue de política pública completamente equivocado. Es decir, la teoría no es inercial y no es inocua. Le da significados, raigambre a lo que hacemos en materia de, obviamente, de ejecución, el plano práctico de lo que supone la adhesión a una teoría. En fin, pero hay tantas teorías a disposición y tantos cauces feministas que es lo más bello que está ocurriendo. Hay feminismo de todos los colores, y hay una oportunidad para identificarse, salir, ir de un lugar a otro. Creo que lo único que permanece con mucha fidelidad es que lo que queremos es, obviamente, con la dignificación de las mujeres y las disidencias, la dignificación de toda la especie, de nuestra humana especie. ¿Preguntas, cuestiones? Hola, Dora, gracias, genial, siempre. Tenemos un montón de preguntas. Bueno, voy a ir haciendo más o menos dos en una, porque tenemos un montón que han llegado por Facebook, privadas, por Zoom, abiertas en el chat. Te voy pasando. Primero, ¿qué lugar le asigna a los textos de las teorías de feminismos negros y de feminismos comunitarios? Muchísima. Hay que leer, sobre todo porque tanto los textos negros como estos en general, estas textualidades abonan la idea
de un feminismo decolonial o postcolonial. Hay una cierta diferencia entre los dos, pero han sido muy importantes. Son aportes muy importantes para ver las diferencias, los modos culturales, que significan que obviamente no haya un estereotipo colgado de la percha. ¿Está claro? Hay muchas manifestaciones de la condición femenina según el carácter situado que tiene que tener el conocimiento. Así que le asigno enorme importancia a los textos procedentes de las teóricas y algunas que no han sido tan procuradoras de una, pero con reflexiones muy importantes para la condición teórica. Dora, acá, ¿cuáles fueron las disputas que tuvo el feminismo o que tiene? Recuerdo el primero, el ingreso de las lesbianas para compartir espacios con mujeres cis, y hoy serían las disputas que hay con las organizaciones RADFEM. Puede ser. A ver, voy a ser cuidadosa. Sí, en el pasado era notable, porque había inclusive había grandes teóricas, Monique Wittig, Adrienne Rich, para nombrar algunas. Casi todas las teóricas que mencioné, muchas de estas que mencioné, inclusive han tenido una sexualidad lésbica, etc. Pero hay algunas que han disputado una teoría desde su posición lésbica. Wittig, insisto, Adrienne Rich. No solamente esas, pero son fundamentales. Entonces, hasta hubo mucha incomprensión, hasta que sobre todo la incomprensión respecto de lo organizacional, era mucha dificultad. Pero bueno, en algunos lugares, en la Argentina demoró bastante, había organizaciones lésbicas, pero digo, en los 80 todavía había... recuerdo que en algunos grupos decían, no conviene embanderarnos así, porque parecía poco estratégico. Eso fue superado totalmente. Luego vino la gran ola organizativa de las personas trans, para decirlo. En la Argentina, sobre todo travestis fem, y luego, bueno, gracias a la enorme conjunción de derechos que ha dado la Argentina, ha habido lo que se dice una posibilidad de muchísima dispersión en materia de identidad sexogenérica. Ahora, hay que recordar que al principio, entre los grupos gays de varones, después de Stonewall en Estados Unidos, hubo mucho resentimiento por parte, sobre todo, de Rivera y otra gran travesti, con las propias organizaciones gay, que fueron saldando las diferencias también. Fueron saldando las diferencias. Pero no fue fácil. Eso también hay que siempre decirlo, porque parece que todo fue... yo recuerdo, y tal vez María Elena recuerda, las dificultades de nuestras travestis para ser reconocidas como feministas en los grupos feministas. En suma, pero luego ha habido algo. Lo que tenemos ahora, sí, es una disputa rara de algunas, inclusive viejas como yo, feministas viejas, que han vuelto a un cierto esencialismo del estereotipo soy mujer. Y que disputan, sobre todo creo que hay pánico de que las diversas orientaciones sexogenéricas, no sé qué, nos quiten el lugar, no sé cómo es. Pero a una la sorprende mucho, no quiero dar nombres, que figuras muy importantes estén con mucha precaución y con mucho rechazo de lo que sería la estela de derechos que están ganando las personas trans. Como si hubiera ahí una situación de riesgo. Bueno, pero felizmente en Argentina hay que celebrar que casi todos los organismos, sobre todo que dependen, organismos que están en algunos lugares, digo, algunas jurisdicciones que responden a propuestas políticas muy avanzadas, nacional, popular, etc. Casi todos los aparatos públicos tienen que ver con diversidad.
Nuestro ministerio es de mujeres, género y diversidad, ¿no es cierto? El ministerio de la provincia de Buenos Aires también. El ministerio en Santa Fe se llama de la igualdad, pero tiene... Entonces a mí me ha producido enorme conmoción, bella conmoción ver provincia. San Luis tenía una secretaría, de donde vino Ayelén, como ministra, de mujeres y diversidad, con una tranquilidad extraordinaria. Entonces, eso no nos damos cuenta, pero eso es un tranco largo que hemos dado notable. No te escucho, Luciana. Ahora sí. Sí, ahora sí. Tengo una pregunta con una opinión también. Dice, pero el concepto de género para el análisis social en cuanto a estructura de desigualdad no está basada en el sexo. Tiene una base biológica objetiva desde la cual se desprende todo el constructo cultural que se atribuye a tal o cual condición, al igual que la edad, la etnia, raza, etc. Sí, no sé quién pregunta, pero es muy interesante lo que dice. Sí, yo diría que en su origen, género permitió, sobre la base bio, la asimilación de todos los contenidos modificadores socioculturales. Sobre la base bio. Pero podríamos decir que hoy justamente lo que quiso discutir Butler es por qué piensan en género y no sexo como construcción cultural. Saquémosle el orden biológico determinante de la palabra sexo, ¿no? Entonces, sí, pero evidentemente hay todavía una atribución de género, en general, políticamente hablando. Violencia de género, ¿a qué se atribuye? A la violencia que se ejerce contra un género por parte de otro. O sea que tenemos algún resbalón, ¿está claro? Pero bueno, conviene, en todo caso, conviene siempre hacer aclaraciones, siempre, y decir que la urdimbre es muchísimo más compleja que el orden binario varón-mujer. ¿Ah? Muy bien. Muchísimo más compleja que eso. Por eso, género. Hablamos de géneros, con muchas eses. Hablamos, a mí me gusta de arco de la diversidad sexogenérica, si ustedes quieren. No dejo de pensar que sí, tiene razón, hay un cierto atributo biológico. Pero sabemos que eso no es destino, eso es lo que quiero decir. Y que inclusive la propia biología está modificada, está modificándose. ¿Qué más? Muy bien. ¿Los varones pueden ser feministas? Porque al final ellos nunca van a abandonar sus privilegios. ¿Hay varones feministas? Hay muchos varones feministas. Feministas siempre ha habido, siempre fueron muy... Los buenos feministas fueron muy buenos amigos de las mujeres. John Stuart Mill. La primera conferencia que da lugar a la primera asamblea feminista tenía 30% de varones. ¿Qué me cuentan? En todos los congresos del siglo XIX, feministas, congresos feministas, siempre hubo un grupo de varones. Bueno, yo diría, tienen obligación los varones de ser feministas. Tienen una obligación. Porque no quiere decir que se queden desamparados. El feminismo quiere decir que está la promesa de igualación, nada más. Por eso decimos universidad feminista. ¿Qué quiere decir? ¿Una universidad matriarcal, que es un disparate? No, igualitaria, eso es lo que quiere decir. Lo que traduce el feminismo es equidad, equidad, equidad. Muy bien. Andrea dice, ¿se puede incluir en el espectro feminista a personas que enojadas, lo pone en mayúscula, votan listas antiderechos? Ah, qué linda pregunta para esta hora de la noche.
Bueno, yo creo que hay gente que tiene un gran revuelo, que tiene mucha desorientación en todo caso. Los seres humanos solemos ser incoherentes, Pensamos de un modo, actuamos de otro, tenemos sensibilidades, aún porque, como decía el gran Deleuze, y de ahí sacó Rosy Braidotti, una gran feminista, su teoría nomádica, nos constituyen varias mujeres. Vamos por partes grandes. Somos varias mujeres en una mujer. Piénsenlo. Y hay varios varones en un varón. Eso no quiere decir que seamos esquizofrénicos. Está la mujer madre, la mujer intelectual, la mujer militante, la mujer... Oh, bueno. Muchas. La mujer que de repente es muy progresista en esto y resulta que tiene unas circunstancias desafiantes enormes. Bueno, en sociología, en ciencias sociales se llama unidades incoherentes, ¿no? La unidad incoherente, esa que pone loca a la gente. Porque en general la coherencia es, bueno, es mujer, debería ser feminista, debería ser progresista, debería votar progresista, debería votar... No es así. Tenemos la profunda incoherencia de gente que vota contra sus intereses. En suma, sí, puede haber, ¿por qué no? Puede haber una persona, mujer, condición femenina, que por ahí hay algunas feministas reaccionarias, lamentablemente. Sí, muy conservadoras. No son comunes en la plaza general de América Latina, pero en Estados Unidos hay gente muy conservadora que se dice feminista. Es cierto que abona un aspecto del feminismo por ahí. Siempre también a lo largo de la historia tenemos que ver que hay algunas formaciones, digo internas nuestras, de cada quien, más integrales de feminismo. Y hay gente que por ahí no tiene la misma integralidad, es feminista en algún orden, pero no en la integralidad. ¿Está claro? Había muchas feministas sufragistas solo, pero no estaban a fin de que... ¿Ah? Eran sufragistas, pero el resto no tenía la misma conmoción para el resto de las dimensiones. La sexualidad libre, por ejemplo, no. Lo vemos en la práctica de mujeres explotando mujeres. Por supuesto. Además hay mujeres requete patriarcales. Por ahí Sí, alguna sí. mujer patriarcal que hasta dice que por ahí, no sé, es feminista, pero eso ahí no hay que creerle mucho, ¿no? Pero en fin, hay estructuras subjetivas muy patriarcales en cuerpos femeninos, claro. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Dora. ¿Por qué cree que algunas ramas del feminismo no apoyan las luchas por los derechos de paternidades, lactancia, crianza, etcétera? Ahí, ¿cómo es? Algunas feministas no apoyan las luchas por los derechos de las maternidades, paternidades, la lactancia, la crianza, etcétera. No sé, ahí es complicado porque en general se puede decir, hay que decir dos cosas. Las feministas en general decimos, tenga el tipo de reproducción que usted desea, quiere, para eso es la autonomía decisional sobre nuestros cuerpos, ¿no? Yo no sé si hay feministas que no apoyan esto. A mí me parece que hay que discernir entre esto y la cultura meramente maternalista que puede existir. Hay feministas en el pasado eran muy maternalistas, hoy eso está muy escindido, ¿no? Pero yo creo que en general las feministas no es que estén contra la maternidad,
están contra la maternidad forzada, la maternidad no elegida, la maternidad impuesta. Hay que ser madre. Eso hay que distinguirlo, ¿no? De la misma manera que las feministas están fuertemente a favor que los padres paguen cuando se separan lo que corresponden. Eso es una lucha feminista, que lamentablemente es una plaga nacional. Dice, sí, hay feministas que no apoyan las maternidades ni lactancias. Desde Azul. Puede ser, pero a mí me parece que en América Latina eso fluye más, ¿no? Lo que en general caracteriza las posiciones feministas más acendradas es desobligar a las mujeres del mandato de la maternidad, pero no estar contra la maternidad concreta de una persona, ¿está claro? Y perdón que me inmiscuya, pero también contra los 2 años de lactancia obligada, porque Por UNICEF, supuesto. claro, y eso colisiona con las mujeres trabajadoras. Por Entonces ahí, supuesto. más que una negativa a apoyar, hay una discusión acerca de qué políticas públicas necesitamos. En el área de los cuidados eso es decisivo, ¿no? Yo creo que hubo, de repente saben que sobre todo la medicina tiene unas informaciones muy, muy particulares. Resulta que después se impuso, en una época se impuso la lactancia, no había ningún problema. Después se impuso la lactancia natural como una obligación. Después se impuso la lactancia de 2 años, lo que a mí me parece francamente comprometido, Sí. porque Excesivo. yo les voy a decir una cosa, todos sabemos que después de los 6 meses la teta no rinde nada, no da nutrientes. La teta da inmunidad hasta los 6 meses. Después es paradigmático de un juego de, ¿cómo decirlo?, cómo ilustra bellamente la sobrematernidad con 2, 3 años. Pero la verdad que desde el punto de vista, digo, médico no es nada, ¿eh? Un niño después de los 6 meses ya tiene que empezar a comer algunas cositas, ¿no? Juguitos, etcétera, etcétera. Y la inmunidad, más que sabida, más allá de quien la pueda discutir o no, en pediatría, es 6, 7 meses. Se acaba la inmunidad. Así que es una obligación que tampoco tiene asidero desde el punto de vista de cierta razonabilidad. Es simplemente un trancamiento, creo, del disponer, un trancamiento de la autonomía. Esto es lo que quiero decir, estar solo por cuenta de... Y después, quiero decir algo más, las niñas, los niños no son más felices por eso, ¿eh? Las niñas y los niños y las niñas son más felices por 2 cuestiones que para mí son fundamentales. Afecto y protección. Nada más, afecto y protección. Porque efectivamente la cría humana es la más débil de todas las especies. Es la más débil. Una ratita nace y ya anda caminando, un corderito nace y está en pie, una ballena tiene un ballenita, y anda ahí nomás. En cambio, y es notable cómo hemos aumentado también la perspectiva de los derechos en relación a las niñeces. También hemos contribuido mucho, sí, a la perspectiva de las niñeces. A mí me gusta decir el chiste siempre. En Argentina es impresionante cómo se ha estirado la niñez y la adolescencia. Se ha estirado muchísimo. En otros países a los 15, 16 años en Estados Unidos se van a vivir a otras partes, ¿no? Acá hay casi una cosa muy rara. Y entonces se ha extendido tanto que yo siempre digo que la adolescencia dura, que no me escuche ese profeta terrible que anda por ahí. La adolescencia dura hasta que termina la beca postdoctoral del CONICET.
Exacto. Sí, lo de la teta es también un mandato muy presente en los consultorios, ¿no? De pediatras, cuando son los pediatras que marcan ahí el tiempo en el que la teta tiene que estar activa para les hijes. Aquí alguien agrega, es verdad, porque las vacunas se tienen que dar después de ese periodo en el que cesa efectivamente el traspaso de todo el cuadro inmunológico, se pasa, por eso se aconseja muy bien en lo posible hasta los 6 meses, en lo posible. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, Dora, otra tengo. ¿Una persona disidente puede luchar contra la violencia machista y participar en los encuentros pluri? Yo creo que sí. Yo creo absolutamente que sí, para eso son pluri. Y la verdad es que sí, se terminó la vieja Arcadia articulada, que es muy biolo-naturalista aquella historia. Es una concentración esencialista. Las personas finalmente no es que, como decía una estandapera maravillosa, no es que van al mercado a seleccionar su sexualidad. No es que las personas eligen ser lésbicas, gays, trans y tal. No es eso. Sino que hay ahí una conjunción de deseo, de una circunstancia compleja. Más que el significado de elegimos. Hay una situación que efectivamente deviene del deseo, deviene de la contestación a un determinado cuerpo, porque el deseo, la pulsión y demás, bueno, ahí sí, podríamos decir que podríamos hacer las paces con alguna parte de la teoría psicoanalítica respecto del deseo, y por dónde va la libido, ¿no? En fin. Pero ¿por qué no? Una persona que siente que cambia hacia el devenir femenino, que se siente... Les digo que de todas maneras en nuestro país es muy interesante la posición que en general tiene la comunidad travesti. La comunidad travesti se identifica como travesti, históricamente, desde Loana es notable, la identidad travesti. Ella se enojaba contra la erosión de ese carácter travesti, diciendo soy una mujer, así nomás no, decía ella. He encontrado que algunas figuras públicas que han hecho el pasaje de género, públicas, ahora se reconocen más como travestis. Ahora, eso es Luana Berkins. Hablaba muchísimo de la identidad, de no abdicar de la identidad travesti. Y es algo que ha hecho cierta escuela en nuestro país. Cierta escuela en nuestro país. Bueno, de todas maneras, tenemos disposiciones respecto de jurídicas, respecto al cambio de la ley, con la ley de identidad de género, que dice la identidad autopercibida. Es extraordinario eso, la identidad autopercibida. Dora. Alguien decía acá algo muy simpático. Bueno, entonces, la identidad autopercibida y el decreto extraordinario sobre ninguna obligación de localizarse binariamente. Esto es un paso muy grande que dio Argentina y que está siendo emulado notablemente. Muy bien. El derecho a... Sí, ¿qué más? Me gustaría saber tu opinión sobre la relación entre feminismo y socialismo. ¿Es posible igualar los derechos en un contexto capitalista? Qué buena pregunta. Yo creo que es la última y en principio, quiero decir,
Al socialismo viejo le costaba mucho la admisibilidad total del feminismo. Pensaba que lo importante, lo decisivo, era la lucha de clases, era la contradicción principal. Tuvo una lenta admisibilidad, salvo algunas figuras señeras. Recabarren, el gran líder socialista chileno de los años 1910-12, que era feminista. Pero en general, el recurso de la socialdemocracia es primero está la clase, después está la condición de la diferencia sexual. Eso costó mucho. Hoy eso se amplió notablemente y en general en el mundo, en general los partidos socialistas del mundo se van a asimilar a propuestas feministas. Lo que pasa en España, por tomar un ejemplo, ¿no? Lo que es el PSOE, etc. De modo que hay una fusión. Ser socialista tiene además, lleva el imperativo de ser feminista. Lo lleva casi. De todas maneras, nuestras primeras socialistas en Argentina casi todas fueron feministas, pero bueno, al punto que a las socialistas, a las feministas solía llamarse las 1915, 1920, socialistas, no era así. Pero ahora hay un acuerdo muchísimo más, un acuerdo de imbricación. La otra cuestión, yo no estoy tan segura de que el fin del capitalismo sea el fin del patriarcado. A ver, lo digo con mucho cuidado. El patriarcado tiene un orden de metaestabilidad enorme. Y no sé si una derrocada del capitalismo alguna vez debe ocurrir, ¿no? Significará inmediatamente una derrocada del orden patriarcal. ¿Está claro lo que quiero decir? Habrá que por ahí seguir luchando. Y como decía Virginia Woolf, ella se entusiasma enormemente en Un cuarto propio. Me gustaría terminar con esto. Lean Un cuarto propio, por favor, ¿no? En Un cuarto propio, Virginia Woolf dice esto: habrá algún tiempo a futuro en que ya no sea necesario distinguirnos, traduzco, sexogenéricamente para demostrar la igualdad, porque no será necesario hacerlo. Se habrán apagado esas odiosas diferencias y solo habrá un mundo andrógino. Qué maravilla. ¿Claro? Es una Maravillosa. maravilla. Solo habrá un mundo andrógino, un mundo en que no importa, no será necesario revelar, yo en tanto mujer tengo este derecho, Bueno, es una bella utopía, pero creámosle a Virginia Woolf. Habrá algún momento en que no tendremos ya necesidad de esta esgrima, de esta poliqueja, como decía ella, de este estatuto inexorable de seguir siendo insubordinadas, insubordinadas. Habrá un día en que habrá una natural igualación de las criaturas humanas, sin importar qué miércoles seamos sexogenéricamente. Es la utopía. Pero no me escapa que, evidentemente, el combustible mayor del patriarcado ha sido el capitalismo. Lo que no queda definitivamente claro es, derrocado el capitalismo, se derrocan automáticamente los patrocinios patriarcales. ¿Está? Bueno, habrá que hacer que así sea. Muy bien, muchas gracias. Clarísima, Dora. Bueno, a todas, todos, todes, un abrazo grande, arriba los corazones. Tenemos, de todo lo que hablamos, tenemos una pregnancia inmediata de sentido, ¿no? Sí. Sí. Hay acechanzas, hay acechanzas. Entonces, hay que pensar que la conquista de derechos, los derechos no son inmarcesibles. No son inmarcesibles.
mejor no contar las veces que retrocedimos en derechos. Bueno, no vamos a permitir que sea tan fácil, porque nos espera la acción, la transformación y la capacidad de convencer, sobre todo a las personas que están confundidas. A las que están confundidas. Les jóvenes, mi preocupación sobre todo son les jóvenes. Así que mandato fundamental para masa docente. Así es. Hablar con los jóvenes y mostrarles. Bueno, gracias. Veo que hay muchos cariños. Gracias. Así que suerte. Dora, Gracias muchas a las gracias compañeras APDH por esa participar. militancia enorme. Y a todas, todos, todes. Arriba los corazones, abajo las desazones. Muchas Eso, gracias. Gracias mejor consigna. también a todas las participantes. Nos han quedado casi 43 preguntas afuera. Así que vamos a tener que hacer un volumen 2, me parece, en algún momento. Les queremos recordar que el próximo miércoles a las 18 horas nos vamos a encontrar. Y bueno, Dora, ¿pueden habilitar sus micrófonos para aplaudir, para mandar saludos, cariños? Un Ha enorme sido abrazo para impresionante. Dora Barranco. Gracias, Dora. Gracias. Cumpleaños también. Compañera. Bravas. Gracias. Gracias. Quiero prenderme de vergüenza. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas. Hasta el miércoles. Gracias, saludos. Gracias a las compañeras de APDH que han estado apoyando, Gretel, Patricia, María Elena, a todas las compañeras, Paula, que han estado apoyando la transmisión. Queda colgado en el canal de YouTube, así que lo pueden volver a ver por ahí. En Facebook. En Facebook. Bien. Abrazo, compañeras. Nos vemos el miércoles.